Durante años, muchos pensaron que los grandes conflictos geopolíticos ocurrían lejos de casa. Pero ahora algo está cambiando rápidamente en el continente americano. Y esta vez el epicentro está mucho más cerca. Estados Unidos ya no está hablando de sospechas. Está hablando de una acusación formal contra uno de los políticos más conocidos de México, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ahora el Departamento de Justicia dice que llevará el caso hasta el juicio con pruebas claras. Pero del otro lado de la frontera, la respuesta del gobierno mexicano fue inmediata. ¿Dónde están las pruebas? Hoy vamos a revisar qué dice exactamente la acusación del Departamento de Justicia, por qué México exigió pruebas formales, qué implicaciones legales tendría una posible extradición y por qué algunos juristas creen que este caso podría convertirse en una prueba crítica para el sistema judicial mexicano. Soy Eduardo Stompa en lugar de Pachi Valencia. Quédese con nosotros esta noche en Desde el Capitolio. Lo que comenzó como una acusación presentada en una corte de Nueva York, ahora se convirtió en un nuevo punto de presión diplomática entre México y Estados Unidos, y el centro de esta controversia es Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa ligada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación no solo menciona narcotráfico, también habla de protección política, tráfico de armas, filtración de información de inteligencia y uso de estructuras de gobierno para favorecer operaciones criminales. Y eso cambia completamente la dimensión del caso, porque ya no se trata solamente de un expediente judicial en Estados Unidos. Lo que está en juego ahora es algo mucho más amplio: la relación bilateral en materia de seguridad, la presión política sobre el gobierno mexicano y la pregunta de hasta dónde Washington está dispuesto a avanzar contra funcionarios extranjeros acusados de colaborar con organizaciones criminales. Además, el caso aparece en un momento especialmente delicado. Donald Trump volvió a colocar el tema de los cárteles mexicanos en el centro de su discurso político y acusó públicamente al gobierno mexicano de no actuar con suficiente firmeza. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió cuestionando la solidez de la evidencia presentada por el Departamento de Justicia. Entonces, la pregunta ya no es solamente si existen pruebas. La pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener este caso para México, para la cooperación entre ambos países y para la propia estabilidad política de Sinaloa? Y hay otro elemento que vuelve este caso todavía más complejo. Varios especialistas aseguran que si los delitos ocurrieron en territorio mexicano, entonces México tendría la obligación de investigar y procesar a los acusados dentro del país, independientemente de lo que ocurra en Estados Unidos. Hace apenas unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó públicamente que mantiene la acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos. La declaración ocurrió después de que el gobierno de México enviara una nota diplomática para solicitar acceso a las pruebas relacionadas con el caso. En un correo enviado a The Epoch Times en español, el Departamento de Justicia respondió de forma directa. Y cito textualmente: ratificamos la acusación formal y presentaremos pruebas claras en el juicio. Además, el DOJ agregó que da la bienvenida a la cooperación de México en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico global. La respuesta llegó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara durante su conferencia matutina del 6 de mayo la información difundida por autoridades estadounidenses. Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano pidió formalmente las pruebas del caso y criticó el contenido de la acusación divulgada hasta ahora. Según la mandataria, lo publicado por Estados Unidos consistía principalmente en declaraciones y documentos parcialmente testados. Y aquí aparece uno de los puntos más sensibles del caso, porque mientras Washington insiste en que exista una acusación formal respaldada con evidencia, el gobierno mexicano sostiene que todavía no conoce las pruebas completas que sustentan las acusaciones. Sin embargo, la acusación presentada en Nueva York
sí contiene señalamientos precisos contra los funcionarios. El 29 de abril pasado, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra el gobernador morenista Rocha Moya y otros 9 funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y colaboración con la facción de los Chapitos. De acuerdo con el documento, los acusados habrían utilizado cargos públicos para proteger operaciones del cártel de Sinaloa y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La acusación incluso sostiene que algunos funcionarios habrían proporcionado información de inteligencia a integrantes del grupo criminal y ordenado protección para cargamentos de droga. Entre los nombres de alto perfil mencionados aparecen el senador de Morena, Enrique Insunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el vicefiscal Damasco Castro Saavedra. También figura el excomandante de Culiacán, Juan Valenzuela Milán, alias Juanito, acusado además del presunto secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y uno de sus familiares. Pero probablemente uno de los señalamientos delicados es el relacionado con el ascenso político de Rubén Rocha Moya. Según el Departamento de Justicia, el gobernador habría llegado al poder con apoyo de la facción de los Chapitos mediante intimidación y secuestro contra rivales políticos. Es una acusación de enorme impacto político porque implica que una organización criminal no solo habría infiltrado estructuras gubernamentales, sino que además habría influido directamente en procesos políticos y electorales. El fiscal Jay Clayton resumió la postura del gobierno estadounidense con una declaración particularmente dura. Dijo que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con tanta libertad sin políticos corruptos y funcionarios de seguridad en su nómina, y agregó que el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al narcotráfico debe terminar. Todo esto ocurre además en medio de un contexto político mucho más amplio. Donald Trump volvió recientemente a criticar la estrategia mexicana contra los cárteles y aseguró que México está controlado por organizaciones criminales. Incluso afirmó que ofreció ayuda para acabar con los cárteles y cuestionó que el gobierno mexicano no aceptara avanzar en esa dirección. Además, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo este 12 de mayo durante una audiencia en el Congreso que agradece la colaboración sin precedentes del gobierno mexicano en la lucha contra las drogas, pero instó a México a dar un paso adelante en este tema para que Estados Unidos no tenga que hacerlo. Eso explica por qué este caso ya dejó de ser solamente un expediente judicial. Ahora también es un tema diplomático y político, porque cada declaración pública aumenta la presión sobre México para responder no solo en términos políticos, sino también en términos legales. Y ahí es donde entra otro debate clave. ¿Qué debería hacer México frente a estas acusaciones? La abogada constitucionalista Claudia Aguilar Barroso sostiene que el Estado mexicano tendría bases suficientes para abrir investigaciones propias y procesar a los acusados dentro del país. En entrevista con The Epoch Times en español, explicó que la acusación presentada por Estados Unidos no equivale todavía a una sentencia, es decir, la presunción de inocencia sigue vigente para todos los señalados, pero también subrayó algo importante. Muchos de los delitos descritos en la acusación habrían ocurrido en territorio mexicano, y por esa razón México tendría jurisdicción para investigarlos. Según Aguilar Barroso, el gobierno mexicano no debería limitarse únicamente a evaluar una posible extradición. También podría integrar sus propias carpetas de investigación utilizando información proporcionada por fiscales estadounidenses. La especialista explicó que la Fiscalía General de la República podría abrir investigaciones por delitos como delincuencia organizada, cohecho, abuso de autoridad y asociación delictuosa, pero hizo una observación que resulta particularmente relevante. Dijo que el principal obstáculo no parece ser jurídico, sino político, porque según afirmó, lo que no existe en este momento es voluntad política para impulsar esas investigaciones. La abogada también abordó otro tema importante, el alcance del fuero. En el caso del senador Enrique Insunza Cázares, explicó que sí sería necesaria una declaratoria de procedencia para iniciar un proceso penal en México debido a la inmunidad procesal que protege a legisladores federales. Pero respecto a Rocha Moya,
sostuvo que la situación podría ser distinta después de solicitar licencia al cargo. Según explicó, el fuero protege la función y no necesariamente a la persona. Por eso considera que una eventual extradición podría avanzar incluso sin que Rocha Moya permanezca formalmente en funciones. Y aquí aparece otra pregunta clave. ¿Qué tendría que ocurrir para que una extradición avance formalmente entre México y Estados Unidos? Bueno, el Tratado de Extradición firmado entre ambos países en 1978 establece varios requisitos específicos. En primer lugar, la solicitud debe presentarse por vía diplomática y debe incluir una descripción detallada de los hechos, las leyes aplicables, datos de identificación del acusado y pruebas suficientes que justifiquen la detención y el juicio. Además, cuando no existe una sentencia previa, el país solicitante debe entregar una copia certificada de la orden de aprehensión y los elementos de prueba que sostienen la acusación. El tratado también contempla detenciones provisionales en casos urgentes, pero establece un límite importante. Si dentro de 60 días no se presenta formalmente toda la documentación requerida, la detención provisional puede quedar sin efecto. Todo esto significa que el proceso todavía podría extenderse considerablemente, porque una acusación formal no implica automáticamente una extradición inmediata. Y además, cualquier decisión tendría repercusiones políticas enormes, tanto en México como en Estados Unidos. Por ahora, el gobierno mexicano insiste en exigir acceso completo a las pruebas. El Departamento de Justicia sostiene que las presentará en el juicio, y mientras ambos gobiernos intercambian mensajes diplomáticos, el caso continúa creciendo, porque más allá de lo que ocurra en tribunales estadounidenses, este expediente ya abrió una discusión mucho más profunda sobre corrupción, narcotráfico, cooperación bilateral y capacidad institucional del Estado mexicano para investigar a sus propios funcionarios. Y precisamente por eso, muchos observadores consideran que este caso puede convertirse en uno de los episodios más delicados en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico durante los próximos meses. Durante años, muchos pensaron que los grandes conflictos geopolíticos ocurrían lejos de casa. Pero ahora algo está cambiando rápidamente en el continente americano. Y esta vez el epicentro está mucho más cerca. La Casa Blanca acaba de intensificar su presión sobre América Latina con amenazas contra los cárteles mexicanos, nuevas sanciones contra Cuba, operaciones federales contra redes criminales internacionales y negociaciones estratégicas con Brasil sobre seguridad, comercio y recursos críticos. Y detrás de cada movimiento puede notarse el esfuerzo de Estados Unidos por recuperar terreno perdido e influencia en la región. Además, ahora ya no se trata solamente de inmigración o narcotráfico. Washington habla de terrorismo, espionaje, minerales estratégicos, seguridad hemisférica y crimen transnacional, poniéndolos como amenazas directas para Estados Unidos. Lo que ocurre hoy entre el Capitolio y América Latina podría redefinir las relaciones del continente entero, y sus consecuencias económicas, políticas y de seguridad podrían sentirse mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Mi nombre es Julián Bertone y hoy estoy reemplazando a Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. La Casa Blanca volvió a poner a América Latina en el centro de su agenda internacional y lo hizo con una reunión que hace apenas unos meses parecía improbable. Donald Trump recibió al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Washington en un encuentro de casi 3 horas que combinó comercio, seguridad regional, crimen organizado y minerales estratégicos en medio de un creciente reposicionamiento de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La reunión se produjo después de meses de tensión entre ambos gobiernos. Trump mantuvo fuertes diferencias ideológicas con Lula y su entorno político, especialmente por la cercanía del mandatario brasileño con bloques como el BRICS liderado por China y por su posición sobre Cuba, Irán y Venezuela. Sin embargo, la situación cambió. Washington ahora considera que Brasil es una pieza clave en 2 frentes estratégicos:
la seguridad regional y la competencia global por recursos críticos. Según medios internacionales y declaraciones oficiales citadas tras el encuentro, uno de los temas centrales fueron las llamadas tierras raras, minerales fundamentales para la industria militar, tecnológica y energética. Estados Unidos busca reducir su dependencia externa en ese sector y Brasil posee enormes reservas todavía poco explotadas. Pero la reunión no fue solamente económica. Trump también quiere ampliar la cooperación regional contra organizaciones criminales y narcotráfico, un tema que ya domina buena parte de la agenda de seguridad de la Casa Blanca. Lula, por su parte, intentó mantener el equilibrio. Aceptó avanzar en cooperación contra lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico, pero rechazó la posibilidad de que grupos criminales brasileños sean catalogados como organizaciones terroristas por parte de Washington. Este punto es extremadamente sensible porque la administración Trump viene endureciendo su lenguaje regional y cada vez utiliza más términos asociados a guerra contra el terrorismo para referirse a cárteles y organizaciones criminales latinoamericanas. La reunión también dejó otro detalle importante: Cuba. Lula reveló que Trump le aseguró que no planea una invasión militar sobre la isla, aunque el tema volvió a aparecer en la agenda regional justo cuando Washington endurece sanciones contra el régimen cubano, al mismo tiempo que aumenta la presión sobre México en una escalada que ya empieza a preocupar a toda la región. La presión de Washington sobre América Latina ya no se mueve solamente por vías diplomáticas. Ahora también llega en forma de amenazas directas. Después de la reunión con Lula, Donald Trump volvió a encender la tensión regional al advertir que Estados Unidos podría actuar contra los cárteles mexicanos si el gobierno de México no hace el trabajo. La frase provocó una respuesta inmediata de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien defendió las acciones de su gobierno y recordó que México ya viene realizando operativos, arrestos y desmantelamiento de laboratorios vinculados al narcotráfico. Pero detrás del intercambio político hay algo mucho más profundo. La administración Trump está elevando el combate contra los cárteles a una categoría estratégica completamente nueva. Washington ya habla de organizaciones terroristas, operaciones transnacionales y amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Y eso abre un escenario extremadamente delicado para la soberanía mexicana. Según reportes recientes, el Departamento de Justicia estadounidense también avanzó contra figuras políticas mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en una ofensiva judicial que aumentó todavía más la tensión bilateral. Sheinbaum respondió exigiendo pruebas y recordando que México extraditó a decenas de personas requeridas por Estados Unidos, mientras acusa a Washington de no colaborar de la misma manera en investigaciones solicitadas por autoridades mexicanas. Además, México insiste en que buena parte del problema del narcotráfico está conectado con el tráfico de armas proveniente de Estados Unidos y con el enorme mercado estadounidense de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. Sin embargo, el tono de la Casa Blanca sigue endureciéndose y no ocurre de forma aislada. La administración Trump impulsa actualmente una estrategia regional de seguridad que algunos analistas ya comparan con una nueva doctrina hemisférica centrada en el crimen organizado, fronteras y control territorial. El mensaje es claro: Washington considera que el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema policial y pasó a convertirse en una amenaza estratégica continental. Mientras la Casa Blanca aumenta la presión política sobre México, las agencias federales estadounidenses avanzan directamente contra las estructuras operativas del narcotráfico dentro de Estados Unidos. El FBI anunció la desarticulación de una red criminal vinculada al cártel de Sinaloa que operaba una red de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, en una operación que involucró múltiples agencias federales y refuerza el nuevo enfoque de Washington sobre seguridad regional. Aunque este tipo de operativos no son nuevos, el contexto actual les da una dimensión distinta porque la administración Trump busca mostrar resultados concretos mientras aumenta el discurso de confrontación contra los cárteles mexicanos. Las autoridades estadounidenses sostienen que las organizaciones criminales ya no funcionan solamente como grupos de tráfico tradicionales, sino como estructuras transnacionales con capacidad financiera,
logística y tecnológica comparable a redes terroristas internacionales. Y eso explica por qué el lenguaje oficial cambió tan drásticamente en los últimos meses. El operativo contra esta red vinculada al cártel de Sinaloa se suma a una cadena de acciones federales que incluyen investigaciones financieras, persecución de lavado de dinero, inteligencia electrónica y cooperación con agencias internacionales. Washington quiere enviar un mensaje político muy claro tanto hacia adentro como hacia afuera del país. La ofensiva apenas comienza. Además, el tema tiene enorme peso interno para Trump. La seguridad fronteriza, el combate al fentanilo y el narcotráfico siguen siendo algunos de los ejes más fuertes de apoyo político dentro del electorado republicano y en sectores conservadores del Capitolio. Y por eso cada operativo federal se transforma también en un mensaje electoral. Pero mientras Estados Unidos endurece su política contra los cárteles, otro frente histórico vuelve a activarse en paralelo: Cuba. El gobierno estadounidense está retomando viejas disputas de inteligencia y espionaje vinculadas directamente con La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra estructuras económicas vinculadas al régimen cubano, especialmente empresas relacionadas con el conglomerado militar Gaesa, acusado por Washington de concentrar recursos y beneficios económicos dentro de la isla. Rubio aseguró que las medidas no apuntan contra la población cubana, sino contra sectores del aparato estatal y militar que, según Estados Unidos, controlan gran parte de la economía nacional. El anuncio llegó justo después del encuentro entre Trump y Lula en la Casa Blanca y confirma que Cuba volvió a ocupar un lugar prioritario dentro de la estrategia hemisférica estadounidense. Pero el endurecimiento no termina ahí. Paralelamente, Washington también avanza en un caso extremadamente sensible: el intento de revocar la ciudadanía estadounidense a un ex embajador condenado por espiar para Cuba. El caso revive uno de los temas más delicados de la Guerra Fría: la penetración de inteligencia cubana dentro de estructuras diplomáticas y políticas vinculadas a Estados Unidos. Y aunque el espionaje entre países nunca desapareció realmente, el contexto actual multiplica el impacto político de estas revelaciones. Porque la administración Trump intenta instalar la idea de que las amenazas contra Estados Unidos ya no vienen solamente desde rivales globales transnacionales, sino también desde redes criminales, actores estatales regionales y estructuras de inteligencia operando dentro del continente americano. Desde México hasta Cuba, pasando por Brasil, Washington está reconstruyendo una política regional mucho más agresiva, enfocada en seguridad, control estratégico y presión diplomática. La gran pregunta ahora es: ¿hasta dónde llegará esta nueva etapa? ¿Y cómo responderán los gobiernos latinoamericanos frente a una Casa Blanca que parece decidida a recuperar influencia directa en todo el hemisferio? Y eso es todo por hoy en Desde el Capitolio. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y dejar un me gusta, así nos ayudan a llegar a más personas con esta información que creemos tan valiosa. Nos vemos la próxima.